Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos estamos adelantando un poco a lo que va a ser el cierre de la temporada de GBL. Así es, la temporada número 13 llega a su fin en poco más de 2 semanas y la última rotación de ligas corresponde a Liga Master con megas permitidas y a la Copa Joven. O sea, solamente Pokémon descubiertos en la región de Joven. La semana anterior es solamente Liga Master Premier y Liga Master Abierta, ambas con Pokémon a nivel 50, lo que en muchos casos le va a estar quitando accesibilidad al requerir los Pokémon nivel 50 con los caramelos XL correspondientes. Por eso vamos a adelantar un poco lo que se viene para el cierre de la temporada con la Copa Joven edición Liga Super. Dentro de lo que llama rápidamente la atención es que el meta está dominado por Pokémon que son todos Pokémon muy fuertes en cualquier meta donde estén permitidos, sea Liga Super Abierta, sea un meta temático, Silpharena, Factions. Registeel, Medicham, Pelipper, Sableye son ya todos nombres más que conocidos. Además, Regirock, que funciona como una especie de Registeel con un typing un tanto distinto y un ataque más rápido. Y además Altaria, Deoxys, Swampert, la lista es larguísima. Todos son Pokémon muy buenos. Walrein además hace aparición ahí en el número 15. Y eso nos hace formularnos qué opciones tenemos para armar algún equipo que parezca viable. Entonces estuvimos probando algunas alternativas y empezamos con este equipo que corresponde a Vigoroth de Lead. La idea es tener una respuesta más concreta contra los Pokémon tipo Acero, Siniestro que no son muy frecuentes, o incluso el mismo Sableye de Lead. Y doble fantasma atrás para hacerle frente justamente a las principales amenazas de Vigoroth, que son los usuarios de contraataque, Medicham y Deoxys. El Sableye no requiere ser oscuro, puede ser el Sableye purificado, que es el que más frecuente uno va a tener disponible. Y aquí obviamente tenemos que escudar este ataque. El rival además estuvo dispuesto a gastar un escudo. Pese a ser el Sableye oscuro, igual siempre va a poder asegurar el cambio contra Deoxys. Por eso además respondimos con Sableye. Y el Dusclops tampoco requiere ser oscuro. Yo recomendaría que fuera un Dusclops XL por el bulk, el aguante que adquiere al ser sobre nivel 40, pero no es necesario. Puede ser un Dusclops no XL, puede ser purificado, puede ser normal. Lo importante es que el cargado a elección sea puño hielo para poder defenderse de Altaria, Tropius, principalmente los voladores, o devolver daño neutral cuando el ataque tipo fantasma sea resistido. Aquí respondemos al Medicham luego de mantener la ventaja de cambio con el Dusclops, que al ser oscuro recibe un daño importante del psíquico. Además estamos de escudo abajo, por lo tanto no vamos a poder conectar más de 2 ataques probablemente. Igual aquí, pese a que no nos escudaron, el segundo puño hielo sí ya tiene que ser escudado. Y no olvidemos que el Vigoroth tiene energía, por lo tanto esto de todas formas va a ser, como pueden ver aquí, el análisis del meta o las posibles amenazas de este equipo. Registeel está bien cubierto, pese a que aquí muestra que Sableye y Dusclops son Pokémon que pierden con Registeel. La verdad es que son match bastante parejos, el daño se devuelve de un lado para otro. Y el Medicham tenemos 2 Hard Counter. Pelipper, en cambio, solamente Sableye podría ganarle de forma consistente. Ahí igual, nuevamente el match de Dusclops tampoco es malo, es estrictamente malo, porque va a estar devolviendo daño neutral también. Y así vemos que incluso el Swampert, que aparece como un Pokémon con el que no tendríamos una respuesta clara, devolvemos daño neutral con todos los Pokémon que tenemos aquí. Por lo tanto, yo al menos veo este equipo bastante equilibrado, con buena cobertura.
Lo más preocupante, lo más complicado tal vez podría ser un Sableye de Lead que estuviera dispuesto a escudar correctamente los Terra Temblor y se pudiera lograr deshacer del Vigor. En ese caso tal vez podría complicar un poco más un Sableye. En cualquier otro caso, cubre bastante bien la mayoría de los Pokémon meta, y aquí la virtud del puño hielo a un Tropius golpeando doble súper eficaz permite así conectar este daño importante, y el rival probablemente lo va a dejar ir, no quiere irse 2 escudos abajo, entra a farmear con Registeel. Como dejamos el máximo margen de daño para recibir por parte del Tropius, no fue tanta la energía que pudo obtener el Registeel aquí, y así, escudando correctamente este onda certera, nos enfrentamos a un Sableye atrás. Y esto puede ser delicado porque no puedo entrar en desventaja de energía y escudos, mucho menos con un Sableye oscuro a ese match. Por lo tanto, lo intentamos y resulta atajar el Retribución doble resistido para así absorber toda esa energía y ganar esta ventaja inmensa. Acá hay un poco de lag para el rival, pierde un turno, hubiésemos llegado en CMP, pero de todas formas se hubiese cerrado el combate porque con esa cantidad de vida era muy poco lo que ese Sableye iba a poder hacer. Probablemente se habría ido farmeado por el Vigoroth y habríamos recibido con doble cargado al registro. Aquí probamos este otro equipo, que Swampert en el lead con doble hada atrás. La idea detrás de esto obviamente es que el doble hada va a cubrir al Swampert tanto de Medicham como de Altaria, que son las principales amenazas para Swampert. Después estuve pensando que no es necesario que el Swampert sea oscuro, de hecho tal vez el normal tenga un mejor rendimiento, dado que ya los otros dos Pokémon son oscuros, y tener un poco más de bulk, aguantar y tal vez no tener que escudar siempre al Swampert aporte bastante para este equipo. Otra opción es usar a Whiscash en vez de Swampert, lo que te va a dar no solamente mucho más bulk, sino que además también una mejor respuesta a la Altaria, porque no estarías encerrado, estarías siempre forzando escudo o conectando un Ventisca y ganando el match. Y aquí el oponente probablemente no estaba al tanto de que Gardevoir Oscura era una alternativa en la Copa Joven, porque el ABA doble débil a hada no le resultó muy bien. Aquí vamos con Swampert Pelipper, y un poco lo que les comentaba, el Mawile tampoco es necesario que sea oscuro. Incluso después estuve revisando que tal vez sea mejor usarlo sin ser oscuro, o sea el normal, para lo mismo que conversábamos, poder aguantar un poco más y así reservar esos dos escudos para Gardevoir. Al final lo que uno busca con Mawile es hacer salir al Pokémon tipo acero, o al Registeel o Regirock, que podrían ser las principales amenazas, y así deshacernos del counter de Gardevoir, y con Gardevoir y dos escudos poder barrer. Aquí es igual complicado porque pese a que ganamos el cambio, el Pelipper logró farmear un poquito de energía contra Mawile, y eso nos deja en esta posición incómoda en la que tenemos que doble escudar de Pelipper. No es el escenario ideal, obviamente. Y así llega un Vigoroth que, con lo spammer que es Vigor, todos sabemos que los golpe cuerpo comienzan a lanzarse rapidísimo, va a debilitarnos a nuestros dos Pokémon antes de que podamos conectar el daño suficiente. De todas formas va a ser una pelea bastante cerrada, porque el Vigoroth tampoco tiene tanto margen de farmeo si quiere conectar su golpe cuerpo antes que mi segundo hidrocañón, y con eso va a estar llegando con lo justo al golpe cuerpo que debilita a Gardevoir. En este equipo lo mismo, la principal amenaza viene a ser Swampert, donde
match de Mawile es bastante malo, pero Gardevoir con 2 escudos puede llevarse un Swampert, puede llevarse un Pelipper también. Y esa es justamente la idea de este equipo. Vamos ahora con el equipo número 3 que estuvimos probando, que es Pelipper doble Regi. Aquí el rival partió con Altaria, no es el mejor escenario para nosotros y por eso mismo cambiamos a Registeel. Nos responden con el Swampert oscuro y el oponente deja pasar el Onda Certera que conecta importantísimo daño. Incluso si doble escudamos podemos ganar la ventaja de cambio, que es lo que vamos a intentar. El oponente nos baitea, pero no importa porque no va a poder llegar al terremoto que hubiese debilitado y así nos responde, obviamente no con Altaria, con su Regirock. Y aquí un poco entiendo la decisión de haber dejado pasar el ataque porque finalmente con Regirock tiene 2 respuestas bastante favorables para el Pelipper, o sea, no requería necesariamente asegurar la ventaja de cambio. Entonces, he ahí la explicación a esa jugada. Llega el Onda Certera que nos debilita y cambia a la Altaria para así lanzar ese ataque aéreo que se había llevado la energía. Pero no es suficiente para debilitar y nos llevamos toda la energía del Pelipper para entrar con Regirock, farmear todo lo que se pueda antes de lanzar un ataque. Esto es fuerza lunar, no pasa nada. Llegamos a 100 de energía y lanzamos aquí roca afilada. Esto va a one-shotear, a eliminar a esta Altaria y nos va a permitir llegar al Onda Certera antes que el oponente un cargado y así dar vuelta este combate. La principal amenaza de este equipo vendría a ser Deoxys. De hecho, estuve revisando después que en una de esas no es mala idea probar el mismo equipo con Tropius en lugar de Pelipper para así tener un mejor match o más consistente al menos contra el Deoxys. Porque de lo contrario, Deoxys va a estar haciendo daño súper eficaz a los 2 Regi con contraataque. Además, dependiendo si está usando rayo o avalancha, puede devolver daño neutral a Registeel y con psicoataque o rayo o avalancha con cualquiera de los 3 a Regirock. Acá me llama la atención que el oponente no cambia, decide quedarse en este match de Altaria Registeel, lo que es llamativo. Da luces de que probablemente sus Pokémon atrás son débiles a Registeel también. Como no quiero arriesgar farmearlo, decido lanzar esta Onda Certera, pero no cargarlo y así conectar ese mínimo de daño. Pero ahí el oponente aprovecha para cambiar a Cilio Oscuro. Según habíamos conversado, Walrein hace aparición en este meta y por lo tanto si está Walrein también está Cilio. Los dos son muy parecidos pero no iguales. El daño neutral de golpe cuerpo generalmente va a ser preferido sobre el daño de Carámbano, aparte que actualmente es más rápido después del debuff que tuvo Walrein, pero la cobertura de Walrein es mejor al tener terremoto. Aquí un rayo aurora no es suficiente para amenazar a Regirock, un terremoto sí lo sería y por eso es que lo podemos dejar pasar. Incluso si fuera hidropulso podríamos dejarlo pasar y conectamos roca afilada para ver cuál es el último Pokémon del rival y es Walrein. O sea, era Altaria doble hielo y esa es una alineación que puede tener muchas ventajas excepto porque están los Regi. Y así el rival sin escudos vamos a conectar este roca afilada que va a ser lo suficiente para debilitar y así llevarnos la victoria. Espero entonces les haya dado alguna idea general de lo que se viene en el meta. Yo veo muy fuerte a Sableye obviamente porque Gardevoir, el único usuario de Charm viable en este meta,
es débil a Garumbría, por lo tanto el daño es parejo, no es un counter necesariamente, sino que al final Gardevoir igual se va a ir muy débil de ese enfrentamiento. Y por otro lado, siempre va a estar fuerte, además, Altaria, Swampert, los Regi, Medicham, o sea, alternativas hay muchas y va a ser, dentro de todo, creo yo, un meta bastante entretenido de jugar por lo viable y versátil que son los Pokémon que entran. Son pocas las encerronas así feas que uno ve y eso creo que va a dar bastante margen de jugabilidad. Si disfrutaron del video en cualquier punto, no olviden dar like, suscribirse y nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima.